Saludos para toda la audiencia que se conecta con nosotros en cada emisión de estas entrevistas que hacemos para tratar de hacer un acercamiento, de hacerle zoom a la realidad venezolana en distintos aspectos. Hoy queremos agradecer profundamente a nuestra invitada, es Ligia Bolívar, es socióloga, una referente de los derechos humanos en nuestro país, una de las fundadoras de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Profesora Ligia, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Profesora Ligia, hay un tema que nos convoca siempre, que es el tema de las migraciones, los migrantes venezolanos. En este 2024 van saliendo muchos números en Panamá, en la frontera sur de Estados Unidos, con las bandas criminales en México. ¿Cuál es la realidad migrante venezolana hoy día? Mira, la realidad es que la situación no ha cambiado. Y no ha cambiado porque mientras no cambien las razones estructurales que han dado origen a la migración venezolana, pues la gente va a seguir saliendo. Lo que hemos visto en estos dos primeros meses es una migración importante, por ejemplo, por la ruta de Darién hacia Estados Unidos. Estamos hablando ya de más de unas 70.000 personas en 2 meses, o sea, 35.000 eso es más de 1.000 personas diarias. Claro que no todos son venezolanos, pero sigue siendo la nacionalidad venezolana la primera en la lista. Lo mismo pasa por la ruta de San Andrés, que es una ruta poco conocida, pero las islas de San Andrés en Colombia es una ruta que están agarrando muchos venezolanos para evitar precisamente el Darién y entrar por Nicaragua, o sea, se evitan el paso por Panamá. Pero la salida de personas continúa. Eh, yo creo que incluso las perspectivas para este año van a ser, dependiendo de cómo pinte el panorama electoral, podemos ver un nuevo pico en algún momento, una vez que se sepa la fecha de las elecciones y si estas se producen y con qué candidatos se producen. En los temas de migraciones inciden tanto los migrantes como las autoridades de los países por los que pasan los migrantes. ¿Cómo es la foto en este momento de las autoridades de los países pensando en la ruta de Centroamérica y Norteamérica con los venezolanos? Pensando en Colombia, por ejemplo, en que en Colombia hubo un cambio de presidente que opina diferente como opinaba Iván Duque o Juan Manuel Santos sobre la migración venezolana. ¿Cuál es la realidad en este sentido? Fíjate, en estos días, precisamente Migración Colombia sacó una cifra y la daban así como un éxito, ¿no? Que se había reducido la migración en un año, se había reducido la migración venezolana en unas 35.000 personas, 36.000 personas, ¿no? Eso realmente no es ningún éxito. Yo creo que más bien refleja cierto fracaso por parte de las políticas públicas de Colombia frente a la migración venezolana. ¿Por qué? Porque esas personas no están regresando a Venezuela felices de la vida o están dejando de venir a Colombia. Lo que está pasando con esas personas es que están yendo a otro país, están subiendo hacia el norte. Lo mismo podemos decir de la situación con Perú y la situación con Ecuador y con Chile. Es decir, las personas que están subiendo hacia Estados Unidos no son primeros migrantes, son personas que están en su segundo o tercer intento migratorio. Muchas de las personas que están regresando a Venezuela no regresan ni siquiera con la intención de quedarse permanentemente en el país. Hay una minoría que sí se queda con esa intención, pero muchos no lo hacen. Muchos vayan a Venezuela, pero con la intención de volver a salir. A lo mejor para vender ya definitivamente todo lo que tenían, terminar de quemar naves y agarrar esa nueva ruta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso refleja que las políticas de regularización que se han hecho en algunos países, especialmente en Colombia, que fue sin duda un esfuerzo masivo de regularización, no han tenido como contraparte un esfuerzo igual en materia de integración. Y eso hace, por supuesto, entonces que las personas, sobre todo en una situación de pospandemia, con economías contraídas, con dos guerras, las economías en general están contraídas, pero la gente tiende a pensar que lo que está mal es el sitio donde yo vivo, entonces me voy para otro lugar. Entonces, pero en definitiva también hay una falla grande en lo que tiene que ver con políticas de integración. No es lo mismo tener un documento a que ese documento efectivamente te permita integrarte en el país en el que te encuentras.
Este año 2024, profesora Ligia Bolívar, se cumplen 40 años de lo que algunos conocemos como la Declaración de Cartagena, que fue como el acuerdo marco de los países en América Latina y el Caribe para hablar de refugio, para hablar de los migrantes en esa categoría. Hoy día, sobre la migración venezolana, hay mucho debate sobre si son migrantes, si son refugiados, si son personas desplazadas. En este sentido, ¿cuál es el reto en este aniversario 40 de la Declaración de Cartagena sobre los movimientos migratorios? No solo el venezolano, pero por supuesto haciendo énfasis en el venezolano. Sí, mira, nosotros los clasificamos como personas con necesidad de atención internacional, ¿ya? Eso cubre tanto a refugiados como a otras personas en necesidad, con necesidad de protección que no encuadran dentro de la definición tradicional de refugio. La Declaración de Cartagena amplía la definición tradicional y quizás para quienes no conocen al fondo el tema, vale la pena una breve explicación. La definición tradicional de refugio se refiere a personas que tienen que salir de su país por temor de seguridad personal, que su vida, su libertad o su integridad física estén en amenaza por razones de discriminación relacionadas con su nacionalidad, su tendencia política, su raza, su religión, ese tipo de cosas. Sin embargo, después, en el periodo de los conflictos armados en Centroamérica, en 1984, se aprueba esta declaración de Cartagena solamente para los países de la región latinoamericana, donde participan, por supuesto, son solamente estos países, y ellos hacen una definición ampliada. ¿Por qué? Porque el campesino que tenía que huir de su tierra en El Salvador, porque había dos grupos en conflicto, el ejército y la guerrilla, y pasan por ahí, le queman sus sembradíos, reclutan a sus hijos, abusan sexualmente de sus hijas, etcétera, no era por un problema de raza, de nacionalidad, de creencias políticas, o sea, de los definición tradicional, sino porque estaban atrapados dentro de un conflicto y también necesitaban protección internacional. Entonces, la Declaración de Cartagena lo que hace es ampliar esa definición para situaciones de conflicto interno, para situaciones de convulsión de orden público y para situaciones de violación masiva de derechos humanos. Y por eso es que la población venezolana cae dentro de esta definición, porque Venezuela se encuentra en una situación de violación masiva y generalizada de derechos humanos. Lamentablemente, aunque ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, en dos oportunidades ha hablado, ha hecho notas de recomendación diciendo la población venezolana califica dentro de la definición de la Declaración de Cartagena, los países en realidad no han aplicado esta definición a las personas venezolanas. Entonces, le aplican a los venezolanos la definición de migrante. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema principal es que el migrante sale de su país con cierta planificación. La persona que decide irse ahorra, saca sus documentos, apostilla lo que sea necesario, se despide de la familia, qué sé yo, hace una cantidad de cosas que muchas personas de Venezuela no están haciendo porque no lo pueden hacer, porque no hay ahorro, porque no hay pasaportes, porque no hay apostillas, y por lo tanto llegan a los terceros países, a los países de receptores, sin ninguno de estos documentos, pero son tratados como migrantes. Entonces, si vas a inscribir a un niño en la escuela, necesitas la apostilla. Si quieres ejercer, necesitas que tu título también esté apostillado. Si quieres tener una condición regular, entonces necesitas un pasaporte. Hemos visto cómo progresivamente se ha reducido los requisitos, se ha ampliado, mejor dicho, los requisitos y se han reducido las opciones para los venezolanos, no en Colombia, pero sí en otros países como Perú, Ecuador, Chile, donde se empezaron a exigir visas, así como en el resto del continente. Entonces, no se está tomando en cuenta que la población venezolana, vuelvo al principio, es una población con necesidad de protección internacional. ¿Por qué? Porque no tiene protección nacional. Tan sencillo como eso, esa es la definición que nos toca. Al día de hoy, estamos en febrero, terminando febrero, comenzando marzo del 2024. ¿Cuántos venezolanos y venezolanas están por el mundo? Bueno, según las cifras de la plataforma interagencial que maneja la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, son 7.700.000 personas que han salido de Venezuela, de las cuales la gran mayoría se encuentra en países de América Latina.
Nosotros no tenemos, por supuesto, capacidad para llevar cifras propias porque esto es una logística enorme, así que nos acogemos a las cifras oficiales de esta plataforma. Hay un escenario electoral en Venezuela, en teoría, hay elecciones presidenciales en el 2024, al menos así lo establece el calendario. En estos últimos días se firma un acuerdo entre algunos sectores de la sociedad civil, partidos políticos, empresas, para proponerle al CNE un cronograma electoral. Esto lo dirige la Asamblea Nacional que lidera el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y justamente en la presentación de este acuerdo le preguntaron a Jorge Rodríguez, que es el presidente del Parlamento, por las personas migrantes. Específicamente, un periodista le preguntó por los migrantes venezolanos en Estados Unidos y en Argentina, de cómo iba a ser el procedimiento para que ellos votaran. Él dijo que no podían votar porque no había relaciones diplomáticas, no había representación consular. Esto es así, los migrantes venezolanos están tan desprotegidos en el mundo, o al menos los Estados Unidos y Argentina, que pierden el derecho ciudadano de ejercer el voto. Es peor que eso, no es que estén desprotegidos las personas donde no hay consulado, es que todos los venezolanos que aspirarían a votar están desprotegidos, porque lo que no dijo Jorge Rodríguez es que tampoco se ha abierto todavía el registro electoral en los consulados existentes en los demás países, ¿no? Entonces, la situación es mucho más grave que la que se ha descrito, porque eso significa que, según las estimaciones de las organizaciones que manejan el tema electoral en Venezuela, son cerca de 4 millones de esos 7,7 millones que existen, aproximadamente más de 4 millones estarían en capacidad de votar por su edad. Los demás pueden ser niños, etcétera, o sea, menores de edad, pero por lo menos 4 millones de personas estarían en capacidad de votar y no se han actualizado los registros. Sabemos que el mismo problema existe en Venezuela, porque en Venezuela el registro solamente está disponible en las capitales, en un país donde el transporte es cada vez más difícil y más caro. Pero en el caso de los votantes en el exterior, tampoco existe la posibilidad porque no se ha anunciado de ningún momento la apertura del registro. Entonces el abandono es mayor y la situación es mucho más grave. Se le está negando el derecho al voto a una proporción importantísima de venezolanos. Decía en este mismo espacio de entrevista Luis Lander, representante del Observatorio Electoral Venezolano, que por una variable u otra, es decir, personas que no se han inscrito y ya cumplieron 18 años, personas migrantes, personas que no han podido hacer cambio de residencia, estarían hablando de un universo electoral superior a los 8 millones de venezolanos y venezolanas que no, en teoría, no tendrían posibilidad de votar en las elecciones presidenciales. Voy a retomar el tema de las rutas migratorias. Usted mencionaba la de San Andrés. En la prensa mundial, en los grandes medios internacionales, en los últimos meses, empieza a salir esta isla pequeñita de Colombia, que está cerca de Nicaragua, y mucha gente no la tenía en el mapa, en el mapa migratorio venezolano. ¿Por qué se escoge San Andrés? Y peor aún, ¿cuál es el riesgo de San Andrés? Mira, San Andrés se vende como una opción, como decía antes, para evitar el paso por el Darién. Claro que es mucho más caro, pero pues, cualquier persona con pasaporte puede llegar, porque de lo que se trata es de cruzar a Colombia, puedes cruzar por tierra y a partir de cualquier ciudad que tenga conexión con San Andrés, Bogotá, Cartagena, Medellín y otras, se compra un pasaje y se llega a la isla, ¿no? Y de ahí entonces empieza el trayecto hacia Nicaragua, y entonces se evitan, como decía, el paso por la selva del Darién. Ahora, eso no quiere decir que no haya peligros. O sea, tenemos una situación donde las lanchas, especialmente las lanchas cargadas de venezolanos, porque tienen menos poder adquisitivo, esa es una ruta que comenzó, por cierto, con venezolanos, pero que ya la están utilizando chinos, vietnamitas, ecuatorianos, diferentes nacionalidades. Pero de nuevo, la venezolana sigue siendo la principal nacionalidad que está cruzando por allí. Pero son también los de menos recursos económicos. Entonces, lo que hacen los lancheros es que a lo mejor una lancha de 20 personas que solamente está llena de asiáticos, a ellos les cobran más y van las 20 personas. A los venezolanos les cobran menos, pero en la lancha de 20 personas, 20, 40, pero con 20 salvavidas.
porque esa es la capacidad de la lancha. Y salen de noche sin luces porque es un trayecto ilegal. Y esto es mar abierto, estamos hablando de no el Caribe tranquilo que uno puede ver entre Cumaná y Margarita, ¿no? Estamos hablando de mar abierto. Y entonces esto significa, en ciertas épocas del año, recordemos que esta es una zona de huracanes, no de tormentas como tenemos nosotros, por ahí pasan directamente los huracanes. Y se han dado algunas de las embarcaciones que han desaparecido, han desaparecido justamente en temporadas de huracanes. No exactamente el mismo día, pero sabemos que también los días antes y los días después hay vientos fuertes y el mar se alborota más. Entonces, los riesgos son enormes. Las personas no lo saben, pero los riesgos son enormes y se han dado casos también de personas que son robadas, que los dejan en cualquier islote por ahí, en cualquier callo, y le dicen, ya llegaron a Nicaragua, aquí vendrán a buscar los otros compañeros después, y les quitan todo y los dejan botados en las islas. Eso ha provocado también que la Armada colombiana tenga que hacer una labor de patrullaje más fuerte y más frecuente por todos los callos del archipiélago para saber si, y están consiguiendo mucha gente en esas circunstancias, ¿no? Entonces los peligros son parecidos a los de el Darién, en cuanto que el mar tampoco perdona, y los traficantes al cabo son traficantes. Nos decía Carolina Jiménez, representante de WOLA, y un periodista a quien entrevistábamos, un periodista mexicano a quien entrevistábamos hace poco, que el negocio migrante sigue generando muchísimos recursos, muchísimo dinero a las mafias y estados como el Estado colombiano, el Estado mexicano, el Estado norteamericano, muchas veces es permisivo con estas bandas criminales que trafican con personas. En este aspecto, ¿cuál es el reto de los estados? Si les podemos decir, leer la cartilla de lo que están sufriendo, esto que usted acaba de escribir por San Andrés, lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos con los secuestros. ¿Cuál es el reto para los estados y para la protección de los migrantes? Sí, mira, sin duda, aunque no ha sido un tema que nosotros hayamos abordado e investigado directamente, pero sin duda, en muchos de estas operaciones hay complicidad con autoridades, ¿no? De hecho, lo que sí podemos decir es que recientemente fue desmantelada una banda de traficantes aquí en Colombia, y en ella estaban participando tanto los lancheros como los responsables de de toda la operación, pero también había funcionarios, ¿no? Incluso militares. Entonces, sin duda, eso está sucediendo y eso siempre ha sido así. Eh, pero también hay otro tema que lo voy a presentar de una manera que puede parecer cruel, pero que es una realidad. Y es que los traficantes de personas trafican con una mercancía legal. ¿Tá? O sea, no es lo mismo traficar drogas que traficar con personas. Entonces si tú ves un carro estacionado en un sitio en Bogotá y estaba mal parado y le abriste la maleta y conseguiste droga adentro, bueno, ya todo eso, de ahí para adelante ya comienza todo un operativo por algo que es ilegal. Pero si tú encuentras un carro mal parado y lo que hay adentro son personas, no tienes más nada que hacer que poner una multa, porque tú no sabes para dónde va esa gente. Incluso a nosotros nos decían hace tiempo, cuando estábamos haciendo las primeras investigaciones sobre el Darién en 2021, nos decían, es que ellos vienen por Medellín y cómo les impedimos a unas personas que vayan en un autobús de Medellín a Turbo o a Necoclí si esos son puntos turísticos. O sea, ¿cómo disiernes tú a quién le impido o a quién no le impido el tránsito? Si una vez que tú entraste de manera regular a un país, tú puedes transitar libremente por ese país, como turista, como paseo, porque fuiste a visitar a un familiar, lo que sea. Entonces, por eso es que es tan rentable este delito, porque incluso en algunos sitios está siendo desplazado el tráfico de personas, está desplazando al tráfico de estupefacientes, por esa misma razón, o sea, porque la mercancía es legal y es mucho más difícil entonces establecer otro tipo de controles. Tienes que enfrentarte directamente, atacar directamente al traficante y ahí es donde están las limitaciones, o sea, al final, quien lleva la peor parte es la persona que va en ruta,
pero los traficantes rara vez son sometidos. Pues lo vimos en Chile, o sea, Chile hizo toda una campaña contra el tráfico de personas, pero no agarraron traficantes, lo que agarraron fueron migrantes. Una realidad compleja, faltarían muchos minutos para poder abordar otras aristas, pero sí quisiera a usted, profesora Ligia Bolívar, que es investigadora, que le pueda dejar un mensaje a las personas que nos acompañan en las radios, en YouTube, en las distintas plataformas y sobre todo a las personas migrantes, a esos venezolanos que quizás están pensando en seguir moviéndose o que se van a mover por primera vez de Venezuela en los próximos meses. ¿Qué le decimos a esa gente? Mira, dos recomendaciones. Cuando vean redes sociales, cuando vean TikTok, cuando vean otro tipo de videos que pasan, recuerden siempre que las historias que están viendo son las de las personas, las pocas personas exitosas, las que lograron pasar bien. En ningún momento le van a mostrar la foto del tipo que secuestraron en México con su familia y que pasó una semana o 2 semanas en manos de sus captores. Eso no aparece en TikTok. Tampoco van a aparecer las imágenes de las personas que pasaron entre la frontera entre Guatemala y Honduras y fueron devueltas y tuvieron que pagarle a los soldados de ambos lados. Eso no se ve en TikTok. Y ese es el día a día en el tránsito por el Darién. No van a ver las personas botadas en un callo en San Andrés, nada de eso lo vamos a ver. Entonces, no creamos en historias exitosas porque son la minoría, no creamos en traficantes de personas porque, como dice un dicho popular, cada pulpero alaba su queso y ellos siempre van a vender un escenario paradisíaco donde usted va a pasar, como decían en algunas publicidades que nosotros llegamos a ver, que decía, lleve su toalla, su bronceador, su protector solar y su repelente como si fuera a la playa, ¿no? No le decía como si va a una selva que es furiosa, ¿no? Sino como si fuera a la playa. Entonces, este tipo de publicidad engañosa es típica de los traficantes. Entonces, lo importante es documentarse muy bien, no quedarse con lo que dicen los traficantes, que ellos siempre le van a mandar una información y cuando la tía le diga no te vayas por ahí, no, 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 pero es que el señor que me va a llevar, el guía, ya me dijo que eso es seguro. Y la gente se aferra a lo que le dice el guía y no pone atención a nada más. Entonces hay que tener mente abierta, documentarse, escuchar, ver otro tipo de informaciones y estar muy alerta sobre todos estos peligros. Profesora Ligia Bolívar, muchas gracias por estos minutos a la red de Fe y Alegría. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, es la profesora Ligia Bolívar, es investigadora, es socióloga y se ha metido en los últimos años en profundidad, le ha hecho realmente zoom al tema migrante y a la realidad de los migrantes venezolanos, las personas que han decidido por diferentes causas salir del país y que están hoy regadas por todo el mundo tratando de encontrar, de echar raíces, encontrar lugares seguros para la vida. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.